Hola, Oltubers. Hoy vamos a hablar de una película maldita. Bueno, igual no tanto, pero sí una película que ha tenido muchas dificultades y al final nos han convencido a todos de que la película es mala porque algunos han dicho que no era buena y al final estas cosas van circulando por ahí y acaban metiéndosenos en la cabeza. Hoy voy a romper una lanza por la película de los nuevos mutantes, esa que tanto tiempo hemos esperado y que por fin ha llegado hasta nosotros y ha venido con el San Benito de que era una mala película. Yo creo que hay que poner el contexto para aclarar todo esto. Hubo un tiempo en que el universo Marvel cinematográfico no existía y la compañía Marvel alquilaba sus personajes a otras compañías para que hicieran películas con ellos. Así ocurrió, por ejemplo, con Spider-Man, ocurrió con Los Cuatro Fantásticos y ocurrió con el mundo de los X-Men. De ahí salieron algunas películas mejorables, como las dos que hicieron de Los Cuatro Fantásticos. También en el mundo de los X-Men la cosa fue irregular. Fundamentalmente fue el núcleo central el que se vio allí representado, pero también estaba Lobezno y hay mejores películas y peores películas, algunas muy malas y algunas muy salvable. Luego estaría Spider-Man, que tras la trilogía inicial de Sam Raimi, pues la cosa fue cambiando de manos y nunca alcanzó un buen momento, salvo que nos pusiéramos estupendos y decidiéramos aceptar casi cualquier cosa. Cada vez el personaje se infantilizaba más y en consecuencia gustaba a unos públicos más jóvenes. Pero ¿qué ocurrió mientras tanto? Pues que había un tipo, un tal Josh Boone, que quería hacer una película sobre los nuevos mutantes y había hecho un par de películas anteriores que habían tenido una recepción bastante interesante. Entonces, los derechos de los nuevos mutantes, como todos los de X-Men, pertenecían a la Fox. Y este hombre les convenció de que tenían que hacer un spin-off de los X-Men con los nuevos mutantes. Aclaremos antes que los nuevos mutantes es un spin-off de lo que aquí se conoce como Patrulla X, los X-Men en general, que habían tenido una segunda génesis en el año 75, después de ser creados en el 63, que habían avanzado rápidamente en popularidad gracias a los guiones de Chris Claremont y los dibujos de John Byrne y de otra gente, y que, llegado el momento, decidieron en la empresa crear una nueva serie y se le ocurrió a Claremont pues crear una especie de nuevos titanes. Los nuevos titanes son personajes adolescentes de la DC y ellos pretendieron hacer lo mismo, pero en lugar de coger personajes ya conocidos, en principio porque no tenían, pues decidieron crear unos nuevos personajes. Y así lanzaron la serie de los nuevos mutantes, que luego fue cambiando un poco y a la altura del número 100, ya a principios de los años 90, se convirtió en X-Force y era una cosa absolutamente diferente. Pero regularmente los nuevos mutantes vuelven a aparecer. Ahora mismo también hay una serie de los nuevos mutantes. Pero fundamentalmente Josh Boone estaba colgado de una etapa de los nuevos mutantes que empezaba ya en el número 10 y algo y terminaba en el veintitantos, y que estaba dibujada por Bill Sienkiewicz. Bill Sienkiewicz es uno de esos creadores atípicos dentro del mundo de los superhéroes, porque su dibujo no encaja dentro de las normas y sin embargo ha trabajado mucho en esta especialidad. Y la verdad es que esa parte de los nuevos mutantes fue muy alabada, estaba muy bien construida, tenía una historia interesante, pero los dibujos llamaron mucho la atención. Es la conocida, en principio, el principio de esta parte, como la saga del oso místico. Así que Josh Boone decidió hacer una película de los nuevos mutantes con el oso místico de Marras, pero le dieron poco dinero. Y entonces él dijo, pues si no tengo dinero para grandes efectos y no tengo dinero para muchos personajes, voy a meter a 5 de los nuevos mutantes en un caserón, así con pinta de siniestro. Voy a poner al frente de ese caserón, una especie de psiquiátrico, a la doctora Cecilia Reyes, un personaje típico de la Marvel, y así voy a crear allí una historia de terror. Una historia de terror con personajes adolescentes. ¿De qué nos suena eso? Bueno, por si alguien anda despistado, después de esta introducción haremos un repaso a las películas de terror con personajes adolescentes. Y hablemos aquí de los 5 personajes que son elegidos por el bueno de Josh. Son, por ejemplo, Ray Sinclair, más conocida como Wolfsbane o Loba Venenosa, Daniel Munster, también conocida como Mirage, Sam Guthrie, Cannonball o Bala de Cañón, Roberto Acosta, también conocido como Sunspot o Mancha Solar, y también tendríamos que incluir a Iliana Rasputin, que es la hermana de Coloso y que recibe el nombre clave de Magic. Fuera quedan otros personajes como Karma, Warlock, Magma o Cifra. Pero estos son los 5 personajes que busca este hombre
y se lanza a la aventura de hacer la película. Hace la película para el año 17, de hecho se anuncia el estreno para esa fecha. Y entonces los directivos de la Fox, que no es gente precisamente muy capacitada para juzgar cine, sino que están pensando en otras cosas, decidieron: ¡qué horror de película! No, esto no podemos estrenarlo porque nuestra dignidad está en juego. Vamos a crear nuevas secuencias. Este es el principio de un fracaso monumental en cualquier caso. Tú coges una película y decides que hay que hacer nuevas secuencias y seguramente te la cargas. Y esto es más o menos lo que pasó. Pero mientras tanto, la Marvel, que era una compañía Disney, desde poco antes, compra la Fox, lo compra la Disney. Y entonces dicen: anda, si tenemos aquí una película de los nuevos mutantes. Sí, pero es muy mala, que los directivos de la anterior compañía dijeron que no, eso no se podía presentar. Hicieron estas nuevas secuencias, ya estaban hechas. Y entonces los directivos de la Disney dijeron: no, olvídate de esas nuevas secuencias, vamos a dejar la película tal y como está, que seguramente encontrará a su público. Pero ya su fama está dañada, y en consecuencia la recepción es flojita. Nos vamos ahora a repasar la historia de adolescentes perseguidos por asesinos locos y después terminamos de hacer la valoración de lo que es Los Nuevos Mutantes, esa película que hemos tardado tanto en ver. Películas de terror con niños y adolescentes las ha habido prácticamente siempre. Es famosa, por ejemplo, La Noche del Cazador de Charles Lawton, con aquellos dos hermanos perseguidos por el malvado Robert Mitchum, que cree y sabe que ellos conocen el paradero del botín que robó su padre. No vamos a entrar más en ella porque es una película suficientemente conocida. También hay niños en El pueblo de los malditos, que era una adaptación de una novela de John Wyndham titulada Los cuclillos de Midwich, donde un buen día ocurre un fenómeno paranormal, todas las mujeres del pueblo quedan embarazadas y todos los niños que nacen son pues bastante amenazadores. Es decir, los niños a veces son perseguidos y a veces son las figuras que persiguen a los adultos. Este sería un caso. Lo mismo tendríamos en la película Suspense, que es un título absurdo para el original Los Inocentes, que es una adaptación de Otra vuelta de tuerca de Henry James. Esa historia en la que se supone que los dos hijos de los dueños de la casa parecen haberse reencarnado en el espíritu del jardinero y la institutriz que habían muerto anteriormente. Y ahí llega una nueva institutriz, en el caso de la película Deborah Kerr, y pasan cosas muy inquietantes. Esta película de Jack Clayton es muy buena. Si no la habéis visto, pilladla por donde sea porque es absolutamente magnífica. Y otro caso, más o menos de la época, de aquellos años 60, lo tendríamos en El Otro, una película de Robert Mulligan donde se supone que dos gemelos, uno muerto al nacer, pero resulta que sí se ha quedado en este plano de la realidad y cuando el otro crece, pues se está convirtiendo en algo también muy amenazador. Pero fundamentalmente a nosotros lo que nos interesa son los adolescentes. Casi podríamos decir que Narciso Ibáñez Serrador, el famoso creador de tantas historias siniestras en Historias para no dormir y después vendido a los concursos televisivos, hizo una especie de adelanto de adolescentes más o menos perseguidos en la residencia. En este caso se trata de un caserón opresivo, con una directora un poco nazi y con unas historias pues también bastante retorcidas. Espero que la hayas visto. Y al mismo tiempo, 8 años más tarde, en el 76, Narciso Ibáñez Serrador hace otra película, la segunda y la última de las que hace, ¿Quién puede matar a un niño?, donde los niños son la auténtica fuerza del mal que persigue a los dos protagonistas que llegan a esa isla paradisíaca allí con aquel sol y aquellas casas blancas y que se convierten en una auténtica pesadilla. Pues sí, podríamos decir que prácticamente Narciso Ibáñez Serrador es una especie de pionero, pero tenemos también que reconocer que a principios de los años 70 hay una especie de movimiento hacia lo terrorífico, que por una parte presenta La última casa a la izquierda, la primera incursión en el terror de Wes Craven, que después hará series suficientemente conocidas, y por otra parte que el género del terror entra en la dignidad de grandes películas. Craven en el 72 hace La última casa a la izquierda, sobre una historia muy tópica, aquella de las dos jóvenes que son secuestradas en una casa y después los padres de una de ellas se vengan de aquellos individuos, que ya es algo que ha aparecido en muchas películas, pero que tiene la virtud de gustar mucho a las nuevas generaciones. La verdad es que es una película bastante grosera, mal hecha, pero que, bueno, mal iluminada, mal interpretada, es un auténtico desastre, pero ya digo, por alguna circunstancia cae bien a las nuevas generaciones. Y a sus padres le cae bien El exorcista,
que es la película que se hace al año siguiente. William Friedkin hace esta adaptación literaria y la convierte en un auténtico fenómeno de masas. La verdad es que también está incluida una niña camino de la adolescencia, que es poseída por un demonio que ha descubierto Max von Sydow en no sé qué desierto, y a partir de ahí pues entra en la leyenda el género de terror. No es que sea una gran película, pero hay que reconocer que encontró su momento perfecto y funcionó. Y al mismo tiempo, Brian De Palma hacía Carrie, la primera adaptación de la primera novela publicada por Stephen King. Y en consecuencia se suma también a esta dignificación del género, porque Carrie pues es un impacto. Y la verdad es que es una película que está bien y hace que los jóvenes que ya se habían enganchado con la película de Wes Craven sigan adelante con esta película. Y al año siguiente, en el 74, se redondea la jugada con La Matanza de Texas, la película de Tobe Hooper, que ya presenta el clásico que va a repetirse hasta la saciedad. Un grupo de jóvenes, adolescentes, bueno, ahí en medio de ese camino, van por un lugar y se encuentran en una casa y ahí hay mucha gente mala. Aquí está esa familia de caníbales que se encuentran y los van masacrando, y luego está Leatherface, cara de cuero, que con su motosierra, bueno, hace lo que sea. Es a veces tan ridículo el tema, por mucho que nos guste, que incluso la segunda parte de La Matanza de Texas había hasta una sátira sobre el personaje, cuando Dennis Hopper, que va en busca de venganza, abre la furgoneta y aparecen montones de motosierras. Parece que se va a vengar de Leatherface con su misma arma, pero multiplicada hasta el infinito, ¿no? Son películas que caen bien, que gustan mucho y que empiezan a funcionar fantásticamente. Así que no es de extrañar que 4 años más tarde, John Carpenter, que es otro clásico del cine de ciencia ficción y de terror, consiga un gran éxito con Halloween. Y que poco más tarde, apenas un año más, en Viernes 13, Cunningham consiga otro éxito arrollador. Aquí se presentan dos malos de categoría. Uno es Michael Myers y el otro es Jason Borjas. Los dos en un momento de su historia coincidirán en una película haciendo bueno aquello que hacían los italianos de ir mezclando personajes que triunfaban de una manera u otra. Pero estas películas se convierten en un auténtico fenómeno, rematado si se quiere, y ya son muchos escalones subiendo en el prestigio, con el éxito de El Resplandor, que no olvidéis que también tiene a un niño y a unas gemelas fantasmales en su reparto de personajes. Bueno, no contaré nada sobre Halloween ni sobre Viernes 13, porque son historias suficientemente conocidas, pues tienen la virtud de lanzar nuevos intérpretes. Jamie Lee Curtis se convierte en la reina del grito por aquella época, pues no pasa nada. Y llega de repente Sam Raimi en el 81 con Posesión Infernal, otra de esas películas que llama mucho la atención, unos jovenzuelos, una cabaña en el bosque, unos flashes impresionantes, persecuciones como muy agitadas, unos zooms que ponen al espectador directamente en medio de la acción y todo el mundo pues asustado. Luego hay una segunda parte donde aparece Ash, que es un personaje que irá hasta la tercera parte, El Ejército de las Tinieblas, que ya es muy diferente de las anteriores. Bueno, Raimi es un clásico de este tipo de cosas también, hará lo de Spider-Man, como decíamos antes, y hará más versiones de estas cosas. Y de vez en cuando, pues hará también westerns como Rápida y Mortal, pero no se lo tengamos en cuenta. Otra película que avanza en ese sentido es Poltergeist, del año 82, otra vez Tobe Hooper, que había hecho La Matanza de Texas, y aquí, pues, una casa encantada, situada sobre un cementerio indio. La leyenda de que algunos de sus intérpretes terminaron mal, pero tampoco hay que exagerar, porque quienes terminaron mal, salvo la niña, era gente muy mayor y obviamente se encontraba ya cerca de la muerte, no hay ninguna maldición en torno a esto, pero que dio pie a nuevas secuelas y siguió alimentando el éxito. Otro tanto ocurre con Los niños del maíz, un relato corto de Stephen King que se convierte en una de las franquicias que más dinero ha dado, porque tiene 7 películas más una precuela, y siempre con la misma historia. Alguien llega allí, hay un campo de maíz, aparecen unos niños que están matando gente. Y la verdad es que lo hacen, y lo hacen con saña y con mucho éxito, evidentemente. Bueno, de aquí tenemos que pasar ya a los Gremlins, que en realidad no es tanto una película de terror, sino como una aventura juvenil, que tiene mucha gracia y que permite también una secuela.
bueno, puede asustar en algún momento, pero la verdad es que es más humorística que otra cosa. Y en ocasiones hasta muy tierna, ¿no? El gizmo allí, al que no se le puede mojar, ni dar de comer, ni nada por el estilo, antes de que se convierta en un horrible gremlin. Después tenemos Pesadilla en Elm Street, que es una película del 84. Otra vez Wes Craven, el tipo que hizo la última casa a la izquierda, vuelve de nuevo con estas historias donde los adolescentes son liquidados por un tipo con cuchillas en las manos. Y bueno, así hasta que se aburren de hacer secuelas y el público encuentra la satisfacción en el reconocimiento de lo que va a ver. A veces nos sentimos muy cómodos viendo cosas que ya hemos visto. Con tal de que te digan que es la 2 o la 3, pues no encontramos algunas diferencias, pero pocas. Luego hay otra película, hay muchas películas de Stephen King llevadas al cine, a la pequeña pantalla y a la grande, pero hay algunos hitos muy particulares como ocurre con It. Se hace una serie televisiva y hace poco se ha hecho, bueno, una serie de películas. Son 2 películas, mientras que el autor de la novela y la primera teleserie va mezclando la historia de los niños que descubren la casa, que descubren, intuyen a Pennywise y todo eso, el payaso diabólico. En la nueva versión, van alternando esa acción con la de ellos mismos cuando han crecido. En la nueva versión se hace una parte para los niños y otra parte para los adultos. Bueno, después de eso tenemos que mencionar Scream, que mira tú por dónde nos lleva de nuevo a Wes Craven. Este tipo no descansa nunca. Aquí ya hay como un ambiente de parodia, ¿no? Los jovenzuelos en ocasiones hacen bromas sobre el género, dicen aquello de, oh, no puedes hacer esto porque seguramente te van a matar, tal y como dicen en las películas del género, ¿eh? O sea que, bueno, la verdad es que las 3 películas de Scream tienen su gracia, pero la verdad es que repiten la fórmula. Una vez descubierto esa introducción con un personaje que de repente es asaltado por teléfono y más tarde asaltado físicamente, pues es que ya has visto una, ya has visto a Drew Barrymore en la primera, no tienes por qué seguir en las siguientes. Pero bueno, ellos siguen adelante con total tranquilidad. Lo mismo podríamos decir de Sé lo que hicisteis el último verano, que ya nos sitúa en el año 97. La historia de 4 personajes que han cometido un delito y que tienen a alguien que lo sabe y que les está fastidiando. Y luego sigo sabiendo lo que hiciste el último verano y así sigue sin mayor problema. Otro tanto podemos decir de The Faculty, de Robert Rodríguez, que es una película que habla de una facultad, de unos jóvenes que están allí y de unos seres tremendos que caen sobre ellos. Después de eso tenemos el proyecto de la Bruja de Blair, que es el principio de eso del metraje encontrado. No es cosa nueva, porque ya 20 años antes, en Holocausto Caníbal, habían hecho aquello de hoy voy por la selva y me he encontrado una cámara y casualmente tiene una película y a ver qué es lo que pasa, ¿no? Bueno, pues en el proyecto de la Bruja de Blair es lo mismo, pero con cosas terroríficas. Y después de eso, pues tenemos, ya llegando al año 2000, Destino Final, que tiene 5 películas, y en la que se cuenta cómo ciertos personajes, adolescentes también, se han salvado de la muerte en un momento determinado, pero la muerte vuelve a por ellos. Y por supuesto liquidará a unos cuantos hasta que el último consiga salir más o menos indemne. Y eso es llegando al año 2000. Hay otra película, El convento del diablo, de esa misma fecha, que más o menos cuenta lo mismo. Jovencitos que llegan a un convento y allí pasa algo horrible. Entramos en el siglo XXI. Las películas del siglo XXI voy a citarlas así un poco por encima, porque la verdad es que estamos repitiendo conceptos. Jeepers Creepers tiene 2 películas. También un personaje del folclore que se convierte en elemento aterrorizador de unos muchachos. Kilómetro 666, ya en el número lo dice todo. Desvío al infierno entre nosotros, una película de Rob Smith del 2003, pues nos presenta otra vez a caníbales acechando a los protagonistas. La casa de cera, de Jaume Collet Serra, es una de esas películas que hace gracia, pues entre otras cosas porque sale Paris Hilton, ¿no? Intentando interpretar. Dentro del ridículo general de algunos de estos productos, pues este tipo de cosas, bueno, pues nos hacen un poco más felices. Pero lo cierto es que Jaume es un tío que hace las cosas muy bien y de hecho se ha instalado muy bien en el mercado estadounidense y La casa de cera no es mejor y peor que otras. Yo diría que está en la línea alta. Llegamos a un punto que conviene destacar, porque en este viaje por el terror protagonizado por niños y adolescentes hay que mencionar Déjame entrar. Es una película sueca
que se hace en 2005, pero tiene su remake americano estadounidense en el año 2008. La película sueca es como si mezclas Drácula con Ingmar Bergman. Un chaval que está pues un poco fuera de onda de sus amigos, es acosado en el colegio, su madre tiene problemas, esa sería la parte bermaniana. Se encuentra un día con una vampira, una adolescente vampira que no anda saltando sobre las personas, sino simplemente le dice, mira, yo soy vampira, y a pesar de esa cotidianidad se crea un ambiente tan pernicioso, tan preocupante, tan de, Dios mío, ¿qué va a pasar aquí?, que uno sigue las acciones de estos personajes embelesado. La verdad es que tanto la versión original como la estadounidense están muy bien y os recomiendo verlas porque merece y mucho la pena. El autor de la novela, que es un clásico, ha hecho otras historias de terror, siempre dándoles una vuelta. Por ejemplo, tiene una sobre zombies, donde el elemento sobrenatural prácticamente no existe, es casi un asunto médico, ¿no? Y en Déjame entrar nos encontramos ante una cotidianeidad semejante. Muy buenas las dos películas. Luego, pues seguimos en 2009 con Hermandad de Sangre, 5 chicas, una de ellas muere, las otras deciden esconder el cuerpo, pero alguien lo sabe, ya estamos otra vez liados. Es un remake de una película de 1984 que entonces, curiosamente, a pesar de que era un buen momento, no tuvo repercusión y ahora tampoco. Y luego tenemos Jennifer's Body, que es esa película de 2009 donde se pretendía prestigiar este tipo de películas. De hecho, el guion es de Diablo Cody, una guionista que con Juno, por ejemplo, se hizo tremendamente popular, tiene algunas películas muy interesantes y aquí entró al juego de dignificar este género de terror. Y la verdad es que es una de las películas más famosas de la especialidad, pero tampoco tiene elementos especialmente diferenciadores, más allá de que sus protagonistas sean famosas o fueron famosas más tarde, Megan Fox o Amanda Seyfried, ¿no? Es la historia de una posesión también de alguien que ha muerto, Jennifer, pero Jennifer no ha muerto del todo y se levanta y la lía, ¿no? Hay películas que en el título lo dicen todo, La cabaña en el bosque, del año 2012. Bueno, pues la gente llega a la cabaña y allí hay cosas malsanas. Y punto. Babadook es la búsqueda de otro personaje del folclore que asusta a los niños, pero que de repente se convierte en realidad. Oh, terrible. Carne es mucho más interesante. La dirige Julie Dormack y es la historia de una veterinaria que llega a unos mataderos y descubre cosas espeluznantes. Yo creo que los mataderos descubren siempre cosas espeluznantes, pero en este caso además está adobado con el hecho sobrenatural, pero al mismo tiempo sirve para denunciar ciertas prácticas, porque en este caso sí se puede decir que la película está basada en hechos reales. Bueno, además de esto tenemos a Verónica, de Paco Plaza, ese gran director de cine de terror que siempre hace las cosas muy bien y que, en contra de mi opinión, él asegura que no es un cineasta plácido. Para mí me parece que es un cineasta que lleva las cosas con gran tranquilidad hasta que salta el horror y entonces, bueno, pues tiene que pasar lo que tiene que pasar, ¿no? Bueno, esta historia de Verónica con la Ouija, según parece, se basa en hechos reales. Dicen que es el único caso que la policía española tiene documentado como de hechos sobrenaturales, pero no aclarados. Lo cual le sirve a Paco Plaza para hacer lo que quiera con esa Verónica, que ya digo tiene interés. Gretel y Hansen tienen cambiado el orden habitual de los nombres porque es Gretel la protagonista prácticamente de esta historia, que en realidad pues se trata de coger el cuento clásico y convertirlo en una orgía de sangre, pero bueno, básicamente esa es la idea. Y así llegamos ya, porque Gretel y Hansen es una película de 2020, llegamos al final de este repaso, dejando aparte, por supuesto, cosas como las franquicias de los Juegos del Hambre, Divergente, Crepúsculo, Soy el número 4, que estarían ya lejos de nuestro propósito de hoy. Algún día quizá las abordemos y hablemos de ellas. Pero sí quiero recordar una película del año 2001 que no tiene nada que ver con los adolescentes, pero que cuenta la historia de 5 obreros que van a deshacer, porque hay productos nocivos, un antiguo manicomio. La película se titula Sesión 9 y además de tener algunos actores razonablemente conocidos, tiene una realización magnífica y presenta cómo el caserón, poco a poco, va apoderándose de esos personajes, pero está hecha con gran sutileza. No hay eso de se cierran las puertas de golpe, la mano aparece y cosas por el estilo.
y hay la creación de unos personajes que van evolucionando, a peor, por supuesto, como si se hubieran tragado todo el amianto de las paredes. Y la verdad es que me ha recordado bastante a los nuevos mutantes, porque el caserón es semejante y ahí hay una presencia malsana, independientemente de que la doctora Reyes sea un personaje que establece la relación entre esos 5 mutantes y suponemos el profesor X, porque habla en ocasiones de los jefes de todo esto, pues lo cierto es que poco a poco esas acciones cotidianas se van viendo alteradas por el descubrimiento de los poderes de cada uno de los nuevos mutantes, que ya se sabe que según los tebeos, los poderes mutantes aparecen cuando las personas llegamos a la madurez, más o menos, llegamos a la adolescencia, camino de la madurez. Y estos 5 personajes son adolescentes y están ahí y hay un oso que acecha y la verdad es que sinceramente a mí no me parece una mala película, o por lo menos no peor que algunas de las que he mencionado. Me parece una película digna, correctamente hecha, podía ser mejor, por supuesto, y tiene un hándicap que es que no van a matar, como en las películas de adolescentes perseguidos por asesinos, no van a matar a ningún personaje, porque seguramente el director tenía en mente seguir haciendo películas de los nuevos mutantes y no va a cargarse a estos personajes. Entonces ya sabemos que eso va a estar limitado, pero en cualquier caso, ya digo, yo creo que nos hemos dejado llevar por las opiniones de aquellos directivos de la Fox que en su momento dijeron que esta era una mala película. Pero ¿quién les ha dado a ellos autoridad para decidir las películas a pesar de que la tienen? Para decidir hacer malas películas y remakes que no tienen sentido. Bueno, pues si la encontráis la película por ahí, ir sin prejuicios y disfrutar de ella. ¿Que no es espectacular? Esto nos pasa continuamente. ¿Dónde están ya las películas espectaculares? Bueno, si tenéis una opinión diferente a la mía, o si estáis de acuerdo con lo que os he dicho, o tenéis algún ejemplo más que aportar, tenéis nuestros comentarios para sumaros a esta gran familia de los Oldtubers. Por supuesto, tenéis la oportunidad de suscribiros. Y naturalmente podéis contar a todos aquellos que conozcáis que hay un canal que habla de estas cosas y que seguramente les interesará. Y darle a la campanita porque eso os va a avisar luego de que tenemos un nuevo vídeo y seguimos adelante en nuestro empeño de hablar de estas cosas que tanto nos gustan. Nos encontramos dentro de nada. Hasta pronto.